esto se reguló de que en esos otros archivos, cuando se hiciesen los planos, había que mandar copias para ese archivo general, y gracias a eso, aunque no se salvó todo, se salvaron muchos y son los que tenemos, muchos de ellos en nuestra colección. Aquí se hablaba el otro día de las propiedades circulares. ¿Qué sucede? En Cuba tenemos nosotros la escribanía más antigua que tenemos, como les dije, era de 1578. O sea, usted aquí en las mercedaciones de tierra y en todo este proceso, usted puede seguir cómo fue que se hizo. Pero desde muy temprano en Cuba, los escribanos tenían la orden de que no podía otorgarse ninguna escritura de compraventa de terrenos si no mediaba un plano de por medio. Y por eso es que han sobrevivido al tiempo estas formas de repartición de tierras que a lo mejor les parecen muy extrañas a ustedes, porque eso se quedó en Cuba. Es decir, pero no fue donde primero, en la española fue donde primero se hizo esta forma de representarla. Y como dijo Reinaldo el otro día aquí cuando habló, esto se debe a que aquí no había agrimensores, no había cartógrafos, y sencillamente los pilotos fueron los primeros que midieron tierras en nuestro territorio. Y usted sabe que cogían la aguja de marear, como le llamaban ellos, o la brújula, que con sus 32 divisiones, pero eso no le bastó. La bisectriz que había entre cada uno de esos ángulos también la cogieron, y en 64 lados dividieron el círculo, y así era. Se ponían en el punto central, cogían una cuerda y medían un ángulo y se iban caminando por ahí para allá, cuando las más grandes, como esta de aquí de la izquierda, arriba, que tenían 2 leguas de radio, es las que se llamaron hatos, es decir, fueron nuestras primeras haciendas, los hatos y corrales, y las más pequeñas, que fueron los corrales, que eran para el ganado menor, es decir, las mayores eran para el ganado mayor, estas para el ganado menor, fueron los corrales nuestras otras formas de haciendas. Esto, que fue muy arbitrario al principio, a la postre, lo paradójico es que influyó mucho en la cartografía cubana, porque los centros de la mayoría de esos hatos y corrales es donde están las poblaciones actualmente en nuestro territorio. Y ustedes saben que en el centro casi siempre estaba la iglesia, y estos fueron los futuros protocolos de triangulación que se usaron en la cartografía, es decir, los centros de todos estos círculos. Hay círculos que son más artísticos. Esto también es de cuando van los franceses a Cuba, que también no solamente eran círculos sin nada dentro, sino que se puede hacer incluso estudios de los ecosistemas en Cuba, como eran, a partir de este tipo de mapas. Y lo que yo les decía, por suerte, sobreviven en nuestros archivos muchas libretas de agrimensores, de cómo se llevaba a cabo todo esto, las mediciones, los ángulos, lo que hoy le decimos los azimut, cómo se toman, todo eso ahí está en las libretas. Y usted puede coger, como hice yo ahí arriba, y ponerme a trazar rayitas ahí según ellos dicen, y usted puede unir una gran cantidad de estos círculos que hay acá. Y bueno, una autoridad, como les decía ahorita, Esteban Pichardo, también refuerza esto dentro de todos los escritos que él hizo. Y bueno, mostrándole algunos tipos de planos que tenemos, tanto manuscritos como impresos, la cuestión de la representación del relieve, también la economía de plantación dio lugar a una gran cantidad de tipos de planos, es decir, la distribución espacial de los terrenos, todo eso se puede estudiar allá. Y esta parte central, bueno, por problema de no hacer un PowerPoint de 100 o 200 imágenes, pero todas estas propiedades interiores, también para los arqueólogos que van a nuestros depósitos, está la casa de vivienda, también un plano de la casa de vivienda, de la casa de purga del ingenio, de los barracones de los negros, todo esto se puede obtener en planos. Estos agrimensores, como ustedes ven, fueron traspasando digamos, la misión que tenían ellos socialmente. O sea, ya entonces estuvieron mapeando jurisdicciones, tenemos ejemplos manuscritos y ejemplos impresos de todas esas jurisdicciones, y una institución de la que tenemos casi toda la documentación es del ramo de la estadística en Cuba. Es decir, existió una comisión de estadística
y una comisión de división territorial, que en un momento se funden en el siglo XIX y en ella participan agrimensores, esto que hemos trabajado, que hemos visto nosotros, geógrafos, muchos de ellos, usted lo ve, el mismo nombre de ellos en todas estas. Y de todos estos censos, por suerte, se conservan las salidas cartográficas que tuvieron los censos. Es decir, en algunos mapas se dice arreglado a la última división. Es decir, cada vez que se hacía un censo de estos. Y bueno, decirle que son cientos de miles de documentos a la hora de hacer un censo, cómo se hacía, cómo se mandaban las planillas para todas las capitanías, tenencias de gobierno, todo esto. Y bueno, un ejemplo de estas mismas personas que eran agrimensores, que estaban en las juntas, en las comisiones estas, y que eran encargados de hacer los planos, como Tranquilino Sandalio de Noda, por ejemplo, le he puesto. La tradición continuó después, y en Cuba, de todos estos censos posteriores que hubo, incluso posterior a la colonia, se tienen los atlas. Y bueno, este se lo he puesto para que vean cómo aún en el siglo XX se siguen viendo las circulaciones que había desde el siglo XVI. Y un aspecto que tenemos también que exacerbar allá fue el papel que jugó la imprenta. O sea, en Cuba los primeros impresos son de 1790 con el papel periódico de La Habana, y a raíz de esto surge en 1793 la Sociedad Económica de Amigos del País, que le dio un avance tremendo a esto por toda la cantidad. Bueno, fue la institución cultural más importante de la colonia en Cuba, y de ella surgió, el otro día me preguntaba el profesor, la escuela de náutica, por ejemplo, estaba dentro de las escuelas que estaban dependientes de la Sociedad Económica. Pero se fue preciosista, desde 1823 para adelante hay una gran cantidad de mapas impresos, incluso algo se empezó a hacer que es muy importante para los estudios urbanos. En Cuba desde 1763 se rotularon las calles y se numeraron las casas. Y algo que siempre le decimos a los historiadores es que tengan en cuenta esto, porque no hubo una sola numeración de las casas, hubo 3 a lo largo de la colonia. Y se ha dado el caso en nuestro país, por ejemplo, que han hecho un atlas de uno de nuestros próceres más grandes, de dónde vivió, qué es lo que hizo, y al final cuando lo han impreso hemos tenido que decirle, tienes que hacer una nueva edición, porque en 1800 tanto la numeración que había de las calles era esta, y esa casa quedaba en esta manzana y no quedaba en la otra. Bueno, otros ejemplos, y esto para nosotros es lo que es el antecedente, digamos, de los protosistemas de información geográfica en Cuba. En 1857 se hizo esta obra que se llama Lo que fuimos y lo que somos, o La Habana antigua y moderna. Es decir, en el libro, que es esto que está aquí a la izquierda, es todo el proceso de poblamiento de cómo se hizo La Habana, con todas las instituciones como surgieron. Es decir, esa sería la gran base de datos de este sistema, de las tablas de este sistema de información geográfica. Y por supuesto, esta gente en esta época no podían hacer layers ni nada de eso, pero el mapa él utiliza, digamos, las líneas discontinuas, las líneas continuas, dibuja la muralla, es decir, las propiedades, le pone la fecha al lado de cuándo fue que se mercedó la propiedad, y todo esto se podía deconstruir perfectamente y hacer el poblamiento de La Habana. Y bueno, lo mismo que yo les decía a ustedes ahorita, en la prensa todo salía. Esto es un ejemplar también de los libros que se publicaban en esa época, es decir, saqué esas páginas porque, bueno, problemas que se resuelven con los mapas, y la cuestión de los meridianos, bueno, la cantidad de grados con respecto, porque allá sí había competencia entre los autores de libros de geografía y mapas. ¿Saben por qué? Porque si a un mapa o a un libro de estos se le daba el estatus de obligatorio para la enseñanza, ya fuera en la universidad o en otro lugar, eso le daba las facilidades de publicación y de que se pudiera socializar la obra de determinada persona. Y hubo una competencia tremenda en esto. De estos mapas impresos hay muchos que se utilizaron para la cuestión de España manteniendo su status quo dentro de la colonia. Por ejemplo, esto es un momento en que hay un desembarco contra el dominio español en Cuba, y se hace un mapa,
el gobierno contrata al mejor agrimensor que había en esos momentos en La Habana, que es Mariano Carlesi Casadevall, un catalán que residió en Cuba. Y he puesto esa parte para que vean más o menos el título y eso. El mapa es un mapa clásico que incluso se dictaron las órdenes para que se colocara en todos los lugares públicos y en todas las instituciones de enseñanza. En el mapa se dice, por ejemplo, aquí se capturó al primer desobediente y palabras de ese tipo, aquí se capturaron a los últimos, y es toda una apología de esa campaña para acabar con esa sublevación totalmente. Están también la impresión en esta época del siglo XIX de los manuales de agrimensura. Hay algunos que fueron muy populares, como este de Desiderio Herrera, pero el propio hijo de Pichardo y otros más. Es decir, nosotros tenemos en nuestra colección 5 de estos manuales de agrimensura. Pero ahorita yo les hablaba del famoso archivo que se había creado por parte de los agrimensores. Pues bien, el capitán general sugirió que donde mejor podían estar todos esos planos era en la subinspección de ingenieros. Fíjense, en una institución militar donde era dirigida por un militar del cual hubo mucha influencia, que fue Mariano Carrillo de Albornoz. Esto que está aquí fue la famosa topografía de Albornoz que se publicó en la época, y eso era parte de los manuales que utilizaban los agrimensores en Cuba, la topografía de Albornoz, donde estaba bueno cómo hacer y levantar cualquier tipo de... Pero ya una gran parte del territorio cubano estaba en manos de las tropas del otro lado, y nada de eso se sugiere en los mapas. Incluso tenemos decenas de mapas hechos por las autoridades españolas de este tipo, y nunca sale eso. Hay que irse a Segovia allá para ver algunos borradores y cosas de ahí para ver cómo eran estas cuestiones. Y bueno, la litografía, como estaba hablando de la imprenta, los mapas de bolsillo, como este librito, fueron muy populares en Cuba. Es decir, los planos urbanos de las ciudades se hacían en este tipo de mapas de bolsillo para que las personas sencillamente los utilizaran. Y bueno, la litografía tabacalera en Cuba tuvo un desarrollo enorme, y tenemos la suerte de que con lo primero que ellos le dieron propaganda al tabaco cubano fue con el mapa de Cuba precisamente. En esta cuestión también tenemos unas cosas muy relevantes en la historia de nuestra cartografía, que fueron los fraudes a la propiedad literaria, principalmente por parte de casas editoras norteamericanas. Y tenemos allá en nuestro archivo toda la documentación, por ejemplo, de la causa que puede seguírsele contra John Hutchins Colton, por haber cogido mapas de Cuba y después hacerle una pequeña transformación. A veces hizo hasta puzzles con nuestros mapas y después los publicaba. Y a pesar de ser, digamos que el empresario al cual se le compraban más mapas en Cuba, por parte de las oficinas y los centros de estudio. Eso es una historia que estoy escribiendo, que está interesantísima. Parece una novela. Y bueno, lo que yo les decía, que los norteamericanos tenían los mapas de Pichardo. Al principio, descaradamente utilizaban los mismos mapas de Pichardo en la intervención y sencillamente escribían sobre ellos, sobre el mismo mapa. Y después, bueno, le quitaron la palabra Pichardo y siguieron utilizando la primera, digamos, la misma base cartográfica. Digo descaradamente no por decirlo de una manera peyorativa ni nada de eso, sino pero que no se preocuparon ni siquiera de quitarle el nombre. Sencillamente le ponían actualización de 1901 con un letrero en inglés por la derecha o algo así. Y bueno, no voy a mostrar muchas más cosas aquí, sencillamente aquí tenemos un mapa. Los mapas temáticos sí cogen un auge tremendo a partir de la época de la ocupación norteamericana en Cuba. Con esa cuestión que se habló de salubridad, por ejemplo, estas epidemias de fiebre amarilla, es decir, hay mapas donde usted puede comparar 1890, 91, 92, toda la serie, y como ven, no sé si puedan ver los punticos rojos y las cosas, donde casa por casa se tenía monitoreado los casos epidémicos que habían. Y ese mapa de Pichardo sirvió hasta 1956 prácticamente, cuando se hace el mapa topográfico en escala 1 en 50.000, que a pesar de todos los que se han hecho después, incluso en este propio año 2009 o 2010,
para nosotros desde el punto de vista de la historia de la cartografía es esencial, porque es en una buena escala de trabajo, pero mantiene la toponimia de la etapa colonial. Y entonces es base. Nos dimos a la tarea de reunirlo y tenemos todas las 309 páginas para el uso de todos los historiadores. También había que hablar aquí un poco de, bueno, cómo se gestiona todo esto. Yo les decía ahorita que nosotros, en el caso mío, yo tengo que recorrer todo el proceso del mapa y después, si me queda tiempo, investigar la historia de la cartografía. Aunque implícitamente, cuando uno investiga, en un principio el sujeto productor del mapa ya está entrando en contacto o con quién lo hizo o con quién lo encargó, con qué propósito, estas cosas. Pero bueno, estas son nuestras interfaces de estudio. Esta es la que los usuarios en nuestra sala de investigaciones con la cual hacen las búsquedas. Esta es nuestra interfase de trabajo de la descripción, porque hay otras fases del tratamiento documental, hay clasificación, ordenación, todo esto, pero bueno, es la más visible. Nosotros, como institución de archivo, toda la descripción de esta documentación la hacemos a partir de la norma ISAT-G, e incluso en la descripción aplicamos la norma ISAR-CPF para entidades, personas y familias, es decir, el uso de descriptores de la información, tanto institucionales, geográficos, onomásticos, es decir, que la búsqueda el usuario la puede hacer tanto de una forma u otra, siempre va a poder recuperar la información por cualquier parte. Yo personalmente pertenezco a la Comisión Nacional de Nombres Geográficos, donde nosotros hemos creado estos nomenclátoros para que las personas que describan allá los planos ya tengan ahí ubicado, incluso tiene la posición matemática a la derecha por si no saben dónde queda el topónimo, se ubican latitud, longitud, pero el lugar, el municipio y la provincia a la cual pertenecen en la actual división político-administrativa, porque desgraciadamente en los archivos a veces trabaja gente de cualquier formación y no tiene una formación geográfica, y esto es de mucha ayuda para ellos. Algunas de las cosas que nosotros hacemos es fundamentalmente vectorizar mapas de ciudades, que tenemos una demanda tremenda en comparaciones y cosas de este tipo. Usamos AutoCAD bastante todavía. Esto, bueno, no se ve bien, pero es un estudio que hicimos de toda la toponimia aborigen del lugar donde más se conserva en Cuba. Digamos, la georreferenciación exacta que debió tener alguna de esas primeras, bueno, ya no voy para atrás. No veo. Bueno, les decía que tenemos muchos estudios de nuestros agrimensores. Ya muchos de ellos los identificamos hasta por algunos aspectos de sus mapas, como esto que está aquí arriba. En algunos tenemos seguida su obra, dónde es que se encuentra, qué parte del territorio es la que tienen ellos mapeadas. Bueno, participamos en proyectos que tienen que ver con, digamos, con esta cuestión del cambio climático. Somos de los que más información estamos aportando, tanto a la fototeca histórica que tenemos como la cuestión de los mapas estos. Porque, bueno, yo les hablaba a ustedes de las cartas hidrográficas, tenemos un volumen tremendo, tanto de muchas, bueno, yo le hablé de Barcaiste, de José del Río, pero los ingleses hicieron muchas alrededor de Cuba, y todas las que hicieron los americanos alrededor de Cuba desde el siglo XIX también las tenemos nosotros, de manera tal que se pueden ir superponiendo unas con las otras y se puede ver los avances o retrocesos que ha tenido el litoral, todas estas cosas. Y esto es un lugar que fue sellado. Aquí era donde los españoles, al lado de un cuartel, bañaban a sus caballos. Aquí hay un parque en la actualidad y bueno, hay estudios de por qué sucede. También tenemos, a pesar de trabajar en un archivo y de tener también el archivo una biblioteca de referencias, nosotros hemos ido a la casa de todo lo que se ha publicado o hecho de toda nuestra cartografía. Es decir, bueno, todo esto es de cartografía. Esto no. Quería, como estoy hablando de memoria, también hablar de que a veces en nuestros acervos se guardan unos mapas, unos planos que son de color azul, que mucha gente los desecha a un lado, porque bueno, eso es una copia, es una fotorreproducción, en algunos lugares le dicen blueprints, ferroprusiatos, lo que sea, pero es una técnica que es de mediados del 19, y hay veces que no tenemos ni los originales ni nada, y estas copias son las que vienen a fungir como originales realmente ya a esta altura del tiempo. Y bueno, yo tengo, que le puedo mandar a todo el que quiera, una biblia de todos los tipos de fotorreproducciones que existen,
cómo se hicieron, qué tipo de cuidados hay que tener para cada una. Eso es un libro que cogió premio en los Estados Unidos, es un libro de Erin Vigneault, una autora, es algo para los conservadores muy bueno. Tenemos ubicados, bueno, donde quiera que se ofertan para dónde van los mapas, aunque no tengamos dinero a veces para comprarlo, pero hay veces que hay información que podemos tomar de estos sitios también, de todos estos mapas. Tenemos un laboratorio para, o sea, si le iba a hacer la historia de todo esto, tenía que hablarle que yo hace 16 años cuando llegué allí, lo que me encontré fue un almacén con todo tirado a un costado, ¿eh? No les voy a mostrar las fotos porque están muy feas, pero era realmente polvo. Y imagínense ustedes, alrededor de 27.000 mapas y planos amontonados en unas cosas de madera ahí como quiera y todo esto. Y he tenido que a lo largo de estos 16 años ir aplicando a muchos proyectos para obtener digamos, todos los planeros adecuados, lograr climatizar el área, todos estos equipos de cómputo. Eso no me los dieron en el centro, fue a través de proyectos también que nosotros pudimos aplicar. Y así tenemos, bueno, a través de proyectos el Laboratorio de Conservación logró tener un microscopio electrónico con cámaras acopladas. Allí se estudian todos los microorganismos bueno, no solo en los mapas, porque ahí hay más documentos que mapas, pero bueno, quería darles una panorámica. Y también tenemos un laboratorio de restauración donde nuestros especialistas fueron formados en el Centro Noreste de Conservación de Massachusetts y hacen una labor tremenda en este aspecto. De todas maneras, para todo el que conserva mapas o planos, lo fundamentalmente es la conservación preventiva de todo lo que podemos decir. Al principio yo les hablé, como estamos hablando de acervos, de la cuestión de los complementos de los acervos, se podía hablar un poquito, porque aquí, bueno, el profesor de Colombia me hablaba el otro día, bueno, ¿a dónde fue? No, fue el de mexicano, que para dónde fueron a parar los mapas de Veracruz. Yo le puedo decir que pasaron por La Habana. ¿Por qué razón? Digamos que podemos hablar un poco hasta que de confiscación cultural, lo que hizo en España con nuestros acervos. Nosotros tenemos en evidencias documentales como desde 1888 a 1889 salieron 11 barcos de Cuba cargados con 11 remesas de documentos hacia España. En 1890 salió otra remesa para el antiguo Ministerio de Ultramar, y en 1898 salieron 500 cajas de documentos desde Cuba. No eran solo documentos cubanos. Yo me voy a permitir leerles de dónde era, porque ya había terminado el dominio colonial en muchas colonias, y muchas de toda esa información fue a parar a La Habana. Pues bien, allí había, por supuesto, de la Florida, de Luisiana, Nueva Orleans, Cartagena de Indias, el Nuevo Reino de Granada, Costa Firme, Santa Fe, Veracruz, Puerto Cabello, por supuesto de La Habana, de Santo Domingo. De todos estos lugares se concentró antes de ir para España allí y de Cuba solamente, para decirles, se llevaron en esos 11 remesas que le dije 1.216 legajos de documentos. Los 500 que le digo al final fueron también de Cuba. De esos fueron centenares de mapas y planos entre ellos, porque lo dice. Hay como una especie de, digamos que de relación de lo que contenían esas cajas. ¿Y a dónde fueron a parar? Bueno, esos catálogos que ustedes ven hoy en los archivos del Ejército en Madrid, el Servicio Geográfico del Ejército, en el Museo Naval de Madrid, en el Archivo de Indias, en el Archivo Histórico Nacional, en el Archivo de Segovia, hasta en la Academia de la Historia incluso, han ido a parar. Y una gran parte de todo eso es de las antiguas colonias acá en Hispanoamérica. Yo tuve la oportunidad de estudiar en España y de ir a todos esos lugares. Y realmente es fantástico. Uno ni se imagina que hay las cosas. Porque no es solo que se llevaran los mapas aquellos del siglo XVI, los primeros planos aquellos. Es que usted vea la obra de sus agrimensores y todo se lo encuentra por allá. Lo que no está de esta parte del mundo también. Y bueno, como también tiene que ver un poco con la digitalización, también le quería referir de que nosotros no hemos avanzado mucho en la digitalización porque tenemos escáneres pequeños. Tenemos ahora justamente financiamiento para comprar un escáner grande, pero aún no lo tengo del lado de acá.
Y bueno, estoy siempre a sus órdenes, así que cuando alguien se vaya a La Habana, yo espero alguna vez tener eso online, porque soy consciente de la necesidad del open access para el mundo, y yo todo lo que estoy digitalizando pueden tener la completa seguridad que va a ser para dominio público totalmente. Muchas gracias.